terminando la maestría, bueno, no, desde antes de la maestría, un trabajo en gobierno del estado, en donde pues yo tenía algunos, todo siempre relacionado con el software, con programación, con este tipo de tecnologías de información, pero de alguna manera estos 30 años, el cumplir 30 me hizo un clic, que fue un clic importante, como pensando, bueno, tengo 6 años en gobierno y tengo 6 años sentado en esta silla, en estas 4 paredes, y yo pienso que la vida da para más, yo pienso que hay más allá, y pienso que también más allá de Irapuato hay otras cosas. Y fue cuando me animé. Un día pues llegué y renuncié a mi trabajo, era muy bien remunerado, todavía no estaba tan difícil la situación económica como ahora, te hablo de hace 8 años, y pues era un dinero que alcanzaba para bastantes cosas, y que mis compañeros de trabajo decían, no, ¿cómo puede? Mi jefa me decía, ¿cómo no vas a encontrar un trabajo como este? ¿Dónde vas a ganar esto? Y yo no sabía, yo le contesté, bueno, no pienso ganar esto otra vez, pero tampoco pienso seguir sentado en una silla, ¿no? Todos los días de mi vida. Okay. Y aquí empieza, ¿no? Por decirte algo, ¿tuviste alguna inspiración o es simplemente nació de ti de decir yo quiero hacer algo diferente con mi vida, o viste algunos modelos o otras personas que habían tomado esas decisiones en su vida? No, realmente todo se fue dando. Yo no conocía nada del tema, no sabía nada sobre los nómadas digitales. Es más, este concepto creo que lo conocí hace 3 años o algo así. No sabía que se podía tener una vida viajando y viviendo. Yo de alguna manera pensé que iba a terminar en algún otro tipo de trabajo parecido, pero bueno, de alguna manera mi tipo de trabajo, que es la programación, que es poder tener una computadora y ser un poco portátil, eso me permitió descubrir que sí se puede tener una vida moviéndote, ¿no?, en diferentes lugares. Y realmente pues todo fue accidental, porque yo me moví primeramente a Estados Unidos solamente por el tema de aprender inglés. No sabía nada de inglés, no me podía presentar en inglés, no podía nada en inglés. Y pues una cosa llevó a la otra, en donde pues hoy día ya son cerca de 30 países que visité. Prácticamente todos, excepto los últimos 2 o 3, porque acabo de ir, los he visitado 2 o 3 veces. Y en cada una de esas ocasiones no menos de un mes, para poder más o menos sentir que conocí algo, ¿no? Entonces, pues en mi caso se trata como trabajar, conseguir los recursos que necesitas, pero no solo para echarle comida al cuerpo, ¿no? No solo para tener esa por supervivencia, sino que al mismo tiempo que estoy trabajando en algo que me apasiona y que me encanta, también poder tener una vida que también me encanta, lo que no estoy haciendo en mis horas de trabajo, porque la gente suele trabajar en 8 horas, pero el día tiene 24, ¿y qué sucede las otras 16 horas? O las 8 horas, las que no estás durmiendo. Pues no sucede nada, porque todo gira en torno al trabajo. Y bueno, el fin de semana no sales porque tienes que lavar el uniforme para el lunes otra vez trabajar, o para hacer las cosas que no pudiste porque estabas trabajando, etcétera. Entonces, lo que yo descubrí fue poder hacer una combinación de ambas cosas, y que no está peleado una cosa de la otra, ¿no? No porque estoy trabajando, puedo estar trabajando 1 hora y después otras 2 horas estoy en el teatro viendo la orquesta sinfónica, y después otra hora y media estoy trabajando. ¿Por qué tengo que estar sentado 8 horas, no? O 30 años, si puedo estar... Quiero que hagas como una pequeña diferenciación, porque bueno, yo conozco muchos chavos o personas que se la pasan en la computadora. Eso no necesariamente es trabajar o ser productivo, o sea, estar todo el día en las redes sociales o estar perdiendo tu tiempo en la nube, como quien dice, no necesariamente la productividad. O sea, ¿nos podrías dar algunos tips para que las personas que quieran desempeñar su vida trabajando y viajando como un nómada digital puedan sobrevivir y puedan tener, no sobrevivir como tú lo mencionaste, sino alcanzar quizá algunas metas o proyectos? Claro, quisiera empezar con eso, ¿no? Como metas, proyectos, pasiones. ¿Sí? La mía es viajar, entonces siempre digo, bueno, para poder viajar tal, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de viajar. Pero si a ti no te gusta viajar o no es como tu fin primordial, pues quizás será el ajedrez, o quizás será la danza, o quizás será tocar el saxofón, no sé, algo que no has hecho porque estás haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, llamémosle meta, pasión, proyectos de vida, personales, etcétera.
Para poder alcanzar esto, yo creo principalmente en la efectividad y en la productividad. De nada sirve estar en una silla 8 horas esperando 1 hora de salida cuando no estás haciendo nada, ¿no? Entonces hay un libro que me ha enseñado mucho y es básico para cualquier emprendedor, para cualquier hacker, para cualquier programador, que se llama La Semana Laboral de 4 horas, que te dice, bueno, es que en 4 horas bien hechas puedes hacer lo que harías en las 40 del esquema tradicional, ¿no? De 8 horas diarias de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque hay muchas horas muertas. Entonces, también porque hay tiempos muertos. Si tú puedes producir más de 8 a 10 de la mañana, ¿por qué trabajar de 10 de la mañana a 2, ¿no? Que a lo mejor no haces nada, o en las noches, etcétera. Entonces, consejos de productividad es que realmente seas muy disciplinado, porque como freelancer, como persona independiente, es muy difícil y es muy... Bueno, hay una línea muy delgada entre realmente estar haciendo lo que haces y estar haciéndote pato, ¿no? Perder el sentido de lo que estás haciendo, de lo que pretendes, y entonces, bueno, terminas haciendo lo que comentas, pasas en la computadora mucho tiempo, pero no estás haciendo nada realmente. Entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada que digas, soy un emprendedor, estoy 20 horas trabajando diario. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Cuál es la dirección? ¿No? ¿Cuál es el .com? Entonces, realmente es ponerte a ser productivo. Para esto hay unos tips. Quiero compartir una técnica que es muy útil para mí y la utilizo todos los días. Se llama la técnica del pomodoro. Es una técnica de productividad que te dice que te enfoques por 25 minutos, apagues el teléfono, apagues notificaciones de la computadora y te enfocas y tienes un reloj y va a sonar la alarma cuando terminen los 25 minutos. Y sea lo que sea que estás haciendo cuando suena la alarma, tienes que despejarte. Te paras, vas al baño, tomas un vaso con agua, pero tienes que despejar tu mente. Y son 5 minutos de descanso por 25 productivos, 5 de descanso por 25 productivos. Cada 3 ciclos son 15 minutos. Entonces, esto realmente me ayuda mucho porque primero puedo tener una estadística, porque como trabajador independiente necesito saber porque yo no sé cuánto gasto, ¿no? Cuánto cuesta mi tiempo. Entonces, cuando es medible, puedo saber cómo cobrarlo. Ese es uno. Y el otro es que me da un sentido de urgencia. De cada 25 minutos yo prendo el reloj y cuando van 15, entonces me empiezo a concentrar más. Y cuando faltan 3, entonces quiero terminar, ¿no? Porque si no, ya yo le llamo pomodoros a cada ciclo de 30 minutos. Ya pasaron 4 pomodoros, son 2 horas. ¿Qué hice? No hice nada. Entonces me empieza a entrar un sentido de urgencia y empiezo a ser más productivo. Esto es muy importante cuando estás viajando, porque cuando estás viajando no tienes 10 horas para estar sentado. Porque estás viajando, ni siquiera posiblemente tengas una conexión de internet por 2 horas continuas, ¿no? Entonces, cuando tienes una computadora, o cuando tienes un acceso a internet, o cuando tienes un contacto de electricidad por 2 horas, tienen que ser las 2 horas más productivas posiblemente de la semana. Yo en uno de los viajes más largos que hice, que fue varios años, procuraba trabajar 5 días, los primeros 5 días del mes, por 25 sin trabajar. Entonces, pero esos 5 días al mes eran de 20 horas, no era de no descansar y no dormir. Para todo lo que yo haría en esas, hacerlo pero efectivamente, productivamente, sin distracciones, concentrado y yendo al punto, porque pues yo lo que yo escribo de código en mis programas es dinero, ¿no? Entonces mientras más escribo, más dinero. Entonces, ok, y pasando precisamente a ese tema, quizá unos tips como de herramientas o cuestiones que tú utilices, es decir, al día a día como programador, yo sé, o sea, llevas tu laptop, o sea, es tu única herramienta de la cual te agarras, te llevas cámaras, llevas alguna, no sé, algún lector de libros, o sea, ¿con qué convives al día a día? ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? ¿Qué es lo que es imprescindible? ¿Y qué cosas son más como un servicio que rentas o te apoyas de la nube, o sea, respaldas en Google Drive, te llevas tus discos duros? O sea, quiero que la gente entienda más que al día a día qué es lo que utilizas. Pues sí, mira, utilizo todo lo que comentaste. De hecho, yo viajo siempre con 8 kilogramos en mi mochila, como típico mochilero, pero 2 kilos son de ropa y son de cosas que yo utilizo para cosas personales, y los otros 6 kilos son de tecnología. Está mi computadora, cámaras, discos duros, pilas, conectores, cargadores,
básicamente, discos duros, memorias. Pero efectivamente, imagínate que estás haciendo un programa y pierdes la computadora. Un tema es que tienes que estar como respaldando y todo eso, pero el otro es que si pierdes tu computadora, aunque hayas respaldado hace una semana de trabajo es mucho, podría ser, y es un trabajo bastante intelectual, un trabajo que te cuesta mucho pensar y que de alguna manera tienes que estar preparado para perder esa información. Entonces, si tú llegaras a perder tu computadora, pues eso tendría ya que estar respaldado, ¿no? Como programador hay varias herramientas o varios tips. Una de ellas, por ejemplo, es GitHub. Ahí lo que haces es estar subiendo tu código. Esto se puede hacer como cada que haces una parte del sistema, una parte del programa, haces una parte y entonces subes esa parte del código y la nombras como esa parte, ¿no? Como por ejemplo, autenticación de usuario. Entonces yo hice la autenticación de usuario y subo a GitHub esa parte. Entonces si yo pierdo la computadora en ese momento, mi código está respaldado. Esto es hablando en código. Hablando, por ejemplo, en mi cámara, ahora estuve hace un par de meses en India trabajando en una película documental. Como decía, estoy descubriendo mi otro lado de cineasta. Y bueno, grabé este documental. Para mí era de suma importancia esta información. Eran 2 terabytes de videos que estuve grabando durante 5 semanas del día a día de las personas de India. Y entonces, pues lo que hice fue utilizar principalmente una herramienta que se llama Flickr. Flickr es una herramienta para subir imágenes principalmente, es de Yahoo, pero también puedes subir videos. Entonces yo hice una carpeta privada y lo que hacía era cada noche estar subiendo a Flickr. Te regalan 1 terabyte, que es un montón. No los llenas, pero como yo estaba haciendo alto formato y como 4K y formatos muy grandes, pues sí lo llenaba, ¿no? Pero pues te haces 2 cuentitas y ahí están los 2 terabytes que necesité, ¿no? Mientras tanto, si pierdo el disco duro, también estaba en un disco duro y también estaba parte en mi computadora y parte en las memorias de la cámara, pero si perdía cualquiera de estas cosas ya estaba yo respaldado de cosas que no podía volver a recuperar, cosas que no podía volver a grabar porque ya habían pasado, ¿no? Pierden la frescura y no lo puedes como repetir. Entonces esto es uno de los tips de cualquier cosa que estés haciendo como un nómada digital, es siempre el respaldo de las cosas que estás trabajando, porque tu trabajo es principalmente aire, es principalmente bytes. No puedes cargarlo, no es una pintura que puedes después vender y aquí está mi pintura y si la pierdo pinto otra, no, es trabajo que son bytes de información. Entonces cuando hablamos de información y cuando hablamos de viajar en un trabajo que te genera un trabajo intelectual y que eso es lo que estás plasmando en tus horas productivas, lo que necesitas hacer precisamente es cuidar ese trabajo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ¿cuántas personas has logrado percibir que tienen ganas de emprender y no lo han logrado? ¿Tú te ves a ti como un emprendedor? Bueno, creo que definitivamente sí. Para ser un emprendedor tienes que emprender cosas, ¿no? Durante los últimos 15 años he estado emprendiendo al menos 1 o 2 startups, que es un proyecto en internet, alguna aplicación, alguna plataforma, todas fallidas por diferentes razones y sé por qué, pero lo importante es continuar, ¿no? Es seguir emprendiendo. Y bueno, yo lo hice en una etapa muy temprana en donde en México la tecnología estaba en niveles muy en pañales, muy en sus inicios. Ahorita estamos, como mencionaba, en una época completamente distinta, fascinante, donde tenemos de todo. De hecho, pocas cosas ya nos pueden sorprender porque hay de todo, ¿no? Si viene un robot ahora y vuela y no sé, ya lo creemos porque tenemos toda la tecnología a la mano. También es cierto que en aquellos tiempos ser programador era una cosa dificilísima. Tenías que ser casi un científico y pasar 10 años programando para poderte considerar un buen programador. Y ahora no, ahora la verdad es que programar es más fácil que nunca y tenemos más herramientas que nunca para poder lograrlo. Cualquier persona que esté interesada en programar, estoy seguro que en un mes está programando y puede hacer una buena aplicación de internet o de móvil en un mes. Entonces las herramientas están ahí, ¿no? No solamente para un programador, porque muchos me llegan a decir, bueno, tú eres programador, por eso puedes viajar, pero yo soy un abogado, ¿cómo puedo hacer? Hay diferentes maneras, cada quien podría
encontrarlas. Yo no puedo decirle a un abogado cómo lo puedo hacer, pero sí he conocido abogados, por ejemplo, que tienen su blog informático, que entraron en una muy buena etapa donde estaba el boom de los blogs y en donde todo este tipo de asesorías online, pues es un nuevo mercado también. Entonces no verlo como una cosa que te perjudica, sino todo lo contrario. Es un área de oportunidad en donde puedes darle un punch bastante bueno ya sea a tu carrera, a tu trabajo, a tu pasión, o simplemente generar un ingreso extra, ¿no? Generar un ingreso pasivo. El ingreso activo es el que estás cobrando todo el tiempo, y el pasivo es el que cuando estás durmiendo o estás en chanclas en la playa, te sigue llegando el dinero a la cuenta del banco, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los secretos y uno de los tips principales, que sería buscar una manera de hacer un ingreso pasivo, un ingreso que, no sé, por ejemplo, los youtubers pues lo tienen fácil, ¿no? Porque hacen su video, se van a dormir y el video está generando visitas y las visitas están generando centavos, pero cuando hacen miles de visitas son miles de centavos, y entonces es ya sea que sea el ingreso principal de esta persona o un ingreso pasivo que ya paga la renta, que ya paga el gas, que ya paga la despensa, y entonces tus principales preocupaciones ya te las está quitando y tienes el tiempo para invertirlo de manera más efectiva o de manera más alineada a tus intereses o a tus pasiones. Y bueno, hablando por ejemplo de estos youtubers que, es que yo no soy un youtuber, no, hay youtubers de todas las edades, hay desde 10 años de edad o 5 años, y hay de 70 a 80 años, señoras que están enseñando a tejer, ¿no? Chambritas, y se hacen de miles o 100 miles de seguidores. O está la señora que también nunca sale de casa, pero puso su cámara y se pone a hacer recetas de cocina, y también se le fue el canal súper arriba. No sabe de tecnología, no es programadora, no tiene nada que ver, pero sabe programar una cámara o sabe usar un teléfono y ponerlo así recargado en algún lugar y ponerle rec, es todo, y sabe cocinar. Entonces comparte sus cosas, comparte sus pasiones, y esta pasión la monetizó, la logró hacer una manera de vivir y una manera de alinear lo que es tu trabajo y las cosas que te gustan. Ok, Daniel, y como última pregunta, bueno, hablas de programar. ¿Qué lenguaje te gusta? ¿O qué te gusta programar y por qué? ¿Y en qué no te...? O sea, un lenguaje que te gusta y un lenguaje que no te meterías ni de chiste. Pues el lenguaje que me gusta y que actualmente me considero bastante experto es JavaScript. Me parece muy flexible, es la manera por lo que lo hago. Anteriormente tenías que saber un lenguaje para el backend, para el servidor, un lenguaje para lo del frente, lo que ve el usuario, un lenguaje para base de datos, un lenguaje para otra cosa, ¿no? Y ahora con el mismo lenguaje no te das cuenta cuando estás en backend, cuando estás en servidor, cuando estás en la parte de enfrente, cuando estás en la base de datos, porque es el mismo lenguaje. Todo se utiliza JavaScript, se unifica, y por eso me gusta, por eso ahora lo utilizo. Me especializo principalmente en web. No, honestamente todavía no me puedo considerar un experto en móviles, aunque he hecho un par de cosas, pero nada grande todavía. Pero en web sí, es mi expertise principal. Y algo que no me gusta es Java, que mucha gente, bueno, los que no saben, Java y JavaScript lo confunden, pero son dos cosas diferentes. Y Java no me gusta nada, me parece muy complejo. Quizás es muy potente, pero me parece muy complejo, nunca lo pude aprender. Entonces realmente siempre le tuve un rechazo a Java. Y JavaScript me encanta, lo hago, lo utilizo todos los días, siempre estoy aprendiendo más. Es más, tengo un canal de YouTube donde enseño cursos de programación, y bueno, va bastante bien el canal, con unos cuantos videos, hay bastantes suscriptores, porque en español no hay mucho contenido de este tipo de cosas, y en inglés está ya todo lleno, ¿no? Entonces pues trabajar en mi idioma y en la pasión, enseñando la pasión que me gusta y que a mí me gusta compartir, y eso es lo que me ha hecho feliz y lo que me ha hecho viajar por el mundo, que es mi otra pasión, y que además hace match o enlaza una tercera pasión, que es el video o el cine, ¿no? Entonces pues todo se me está acomodando bastante interesante en la vida, tomando de manera a beneficio personal la tecnología, porque sin tecnología no hubiera viajado, sin tecnología no estaría trabajando como estoy trabajando, porque trabajo remotamente con esto, con una computadora, con un dispositivo móvil. Entonces la tecnología, el internet y todas estas herramientas han hecho que yo pueda hacer estas tres cosas que son mis pasiones
y que es lo que es mi motor, ¿no? Del día a día. Pues muchísimas gracias, Daniel, te agradecemos por haber estado en este podcast y bueno, invitemos a las personas a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. ¿Seguimos en el live? Sí, seguimos acá en el live. No, en este ya no. Ah, ¿no? No, este ya terminó. Pero el Facebook Live quedó perfecto, güey. Ya, o sea, quedó perfecto. Pero estoy viendo ya hasta arriba, güey, ya lleva 184 reproducciones. Ahí va. Que así funciona el internet, güey. Hay videos de YouTube que yo he visto de gente que graba conferencias y es una tristeza verlos con 100 reproducciones, güey. Después de 6 meses. Se gastaron en estar haciendo todo, güey. El DEFCON. Una chulada el live. ¿Estás ya, güey? Mira, ven, me vas a ahorita por acá un ratito. Voy a pausar. Le voy a dar más al live,